Buenas tardes, pues hoy llegamos a la tercera y última de las conferencias que sirven para celebración de la Semana de la Arquitectura gracias a la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Si el lunes pudimos disfrutar de una conferencia hablando sobre arquitectura de un prestigioso arquitecto que nos mostró su rigor, su luminosidad y su precisión, con esa poética de la arquitectura aplicada sobre el patrimonio histórico desde una visión moderna. Y si ayer tuvimos la oportunidad, por primera vez, de dar voz a una empresa constructora que se encarga de intervenir en el patrimonio y que supone una continuación de esa lucidez y precisión cuando la hay, que nace de la mesa de dibujo, porque creemos que es imprescindible poder contar con la mano ejecutora que dé la misma precisión y el mismo cariño y que trate de la misma manera nuestros edificios y nuestros elementos. Hoy queremos contar con una visión que normalmente no escuchamos y queda fuera de los homenajes a la arquitectura que solemos hacer. Es la visión de ver nuestro arte a través de otro arte. Una visión que pretende que en esta semana podamos configurar un prisma poliédrico desde el que analizar el hecho arquitectónico en nuestro día a día y entender su necesidad hacia el futuro. Hoy vamos a tener una charla, seguro que excepcional, del académico numerario don Juan Benítez, nuestro catedrático de literatura, que es sin duda el erudito que tenemos de referencia local, no solamente en nuestro municipio, sino en nuestra comarca, sobre el arte de las letras. A él le pedimos desde el Seminario Permanente de Arquitectura que nos hiciese, si podía ser, esta charla en la que nos contase cómo se veía la arquitectura desde la literatura, cómo nuestras calles, nuestras plazas, nuestros edificios, pero también nuestro territorio y nuestro paisaje había quedado refrendado a lo largo de los siglos en nuestra literatura. Y él, hemos de decir, que aceptó este reto de una manera absolutamente entusiasta y generosa. Y creo que todos debemos agradecérselo porque contar con esa visión tan especial nos enriquece y nos va a enriquecer siempre a todos. Tenemos que hacer un esfuerzo, un agradecimiento enorme al gran esfuerzo realizado por nuestro catedrático. Porque la verdad es que me consta, después de tantos textos consultados, de tantas llamadas de teléfono, de tantas dudas sobre la idoneidad de los textos que me enseñaba, que eran textos absolutamente maravillosos y desconocidos y que supondrán una revelación para todo el conocedor de nuestro patrimonio. Y ha sido un esfuerzo ímprobo que le ha considerado, se ha metido de cabeza a la hora de hacerlo. Hay una cosa que también queremos decir y es que no podemos obviar que Juan Benítez es una persona que yo desde este púlpito no voy a poder presentar porque Juan Benítez es uno de los creadores de esta casa, como podríamos decir. Resultaría extraño hacer una presentación canónica en la que mostráramos parte de su currículum o de su trayectoria, porque parece extraño que venga alguien a la casa de uno a presentarle y siendo esta su casa parece extraño que podamos decir nada. Yo creo que lo más importante que pueda resumir su antequeranidad es el hecho de que hace menos de un mes ha sido reconocido por nuestro ayuntamiento, con un clamor popular y con un calor unánime desde el mundo de la cultura, como hijo adoptivo de nuestra ciudad, porque da igual donde se nazca, el hecho de que su aporte hacia Antequera y hacia nuestra cultura ha sido a lo que ha dedicado toda su vida y por lo tanto sirva también este acto como homenaje también desde el punto de vista o desde el campo de la arquitectura hacia la gran figura intelectual que supone don Juan Benítez. Por ello,
quiero solamente quizá presentarle contando una pequeña anécdota, y es que cuando yo fui nombrado, antes de ser nombrado académico, yo le pregunté, don Juan, ¿y usted en la contemporaneidad qué considera que es ser un intelectual, en el sentido más amplio del término? Y él me dijo una cosa muy sencilla: ser intelectual es ser generoso y trabajar y aportar desde lo que uno es para los demás. Esa es la gran sencillez. Y he de decir, fuentes. En mis ensoñaciones, Afortunadamente, ya digo, los muros son como las... Por ejemplo, el túmulo de sus gentes de la altura, tienes edades, son como las de mármol triste, reina de España. De bronce el pecho, tienes, oh peregrino, caminante, al túmulo de Felipe III. Entendiendo la densidad y la complejidad de esa respuesta que hoy se me antoja la más apropiada y la más certera posible. Sobre todo cuando se pone en práctica con personas de esta talla que tienen siempre esa generosidad para dirigirse y para poder contar siempre, incluso en estrategias tan extrañas como la que le hemos propuesto, de una manera tan magistral. He de decir que el discurso que hace menos de un mes pronunció en Santa María, que seguro aparecerá en su brillante charla, se puede considerar uno de los grandes discursos que en los últimos años se han escuchado en nuestra ciudad, y así ha emocionado y así ha gustado a todos los que hemos tenido la posibilidad de escucharlos. Muy pocos dentro del templo, pero muchísimos, dado el gran cariño que toda la ciudad tiene por él a través de las nuevas tecnologías. Por eso sirva esta presentación como homenaje y como tributo a este gran académico que tanto puede aportar y que yo de una manera absolutamente egoísta he querido también traer al mundo y al Seminario de Arquitectura. Muchas gracias. Cariñosa presentación, como siempre se suele decir, inmerecida, aunque a todo el mundo le halaga que le digan cosas agradables. Agradezco lógicamente a la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, a través de su, en este caso académico correspondiente, Félix, que me hayan hecho esta invitación, también en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Málaga. Espero no defraudar esas palabras tan bonitas y tan agradables y esa, creo que exageración o hipérbole que ha hecho Félix, porque la verdad es que el trabajo no era nada fácil, ya que hay muy poco escrito sobre la relación que pueda existir entre la literatura y la arquitectura, y mucho más la literatura escrita en Antequera. Ya veréis que he hecho lo más que he podido hacer, mucho trabajo me ha costado, y deseo que efectivamente os guste, y por supuesto de nuevo reiterar las palabras tan agradables de Félix, que se nota que por encima de todo somos amigos y por eso ha sido tan benévolo conmigo. Espero que al final, cuando lo veáis o lo oigáis de la charla, podréis decir lo mismo. Empiezo entonces mi conferencia. Buenas tardes. La verdad es que no sé en una semana de arquitectura qué es lo que puede aparentar o figurar o pintar metafóricamente un profesor de literatura. Con tantísimo monumento, tantas construcciones desde la prehistoria, pasando por la Edad Media, Roma, la Edad Media, la iglesia barroca, las casas solariegas, los palacios, los monumentos, las calles, todo Antequera, que es un monumento en sí y una obra arquitectónica, pues la verdad que para cualquier arquitecto, y teniendo el archivo que tenemos, pues puede tener material más que suficiente para hacer no una, sino todas las conferencias que procedan.
Igual me ocurriría a mí si en vez de hablar de la literatura y la arquitectura, hablase de los que se llaman tópicos o lugares comunes en la literatura, que no son más que temas que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia con diversos tratamientos. Entonces, si yo tuviese que hablar de alguno de esos tópicos, como por ejemplo el tópico del amor, tanto en la literatura española como en la literatura de Antequera. A mí no me gusta hablar de la literatura antequerana porque es un adjetivo demasiado calificativo y hay mucho escrito en Antequera que no son escritores antequeranos, pero que efectivamente han escrito para Antequera, en Antequera y por Antequera. Entonces, el tema del amor, por ejemplo, tratarlo sería fabuloso en Pedro Espinosa, Luis Martín de la Plaza, en Cristomarina Fernández o cualquiera de los muchos autores de la escuela antequerano-granadina o del romanticismo en Antequera o de la poesía del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? La naturaleza, lo que se llama el locus amoenus. Será bonito tratar cómo hay esa diferencia entre lo que es el locus amoenus, el lugar ameno de los renacentistas, cuando Garcilaso decía aquello de cerca del Tajo en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura toda de hiedra revestida y llena, que desde el suelo va hasta la altura, es completamente distinto a ese locus amoenus de los románticos, que es un cementerio tétrico de noche, con relámpagos y truenos y demás. Por tanto, hablar de esas diferencias y cómo lo tratan en las distintas épocas sería para cualquier literato extraordinario. Lo mismo podríamos decir de la donna angelicata o de la mujer angelical. ¿Cómo va a ser igual la serranilla del Marqués de Santillana que las serranas del arcipreste de Hita? Unas son bucólicas, idílicas, en donde el caballero se enamora de ella por su belleza. La del arcipreste de Hita son mujeres fuertes que incluso abusan de los hombres y todo eso, por tanto, hay una diferencia, un abanico muy grande. El tema del tempus fugit, que tanto aparece y solamente con hablar de lo que es las coplas de Jorge Manrique ya tendríamos bastante. El ubi sum, igual, también en las coplas de Jorge Manrique y sobre todo el carpe diem, que tanto abunda en toda la historia de la literatura y que tanto aparece en la literatura escrita en Antequera. Pero se me ha asignado un título que es la arquitectura antequerana en la literatura. Vuelvo a insistir que para mí sería lo ideal la arquitectura antequerana y la literatura escrita en Antequera. Para el tema de la arquitectura como tal, ya he dicho, no he encontrado que figure en ningún manual ni en ningún otro libro que nos pueda servir de guía o de ayuda. Todo lo que he hecho es, como suele hacer un investigador, es buscar, rastrear entre los muchos libros que se han escrito de literatura en Antequera, cómo han tratado los monumentos, la arquitectura civil o religiosa a lo largo de la historia. La vinculación entre la arquitectura y la literatura se hace evidente desde dos puntos de vista opuestos, desde la arquitectura hacia la literatura y desde la literatura hacia la arquitectura. Esto lo he podido comprobar en algunos libros de bachillerato en el que los orientadores, a título precisamente de sugerencias para los alumnos, les recomendaban lo siguiente: el aporte que hace la arquitectura a la literatura se evidencia desde los orígenes de la literatura en la descripción de los espacios físicos donde se desarrollan las historias que se escriben, siendo sostén del relato a través de la descripción de los espacios habitables, los espacios urbanos e incluso naturales.
pero también lo son como disparadores del relato mismo. Innumerables novelas, cuentos, relatos, centran o se concentran en textos o contextos arquitectónicos, ciudades, pueblos, edificios, todos ellos reconocidos por su valor arquitectónico, figuran ahí. La literatura se ha nutrido de la arquitectura desde lo más remoto de la historia, permitiéndose la generación y recreación de espacios existentes para proponer nuevas y no siempre imposibles respuestas. Desde la evidencia hacia la fantasía, el espacio como contenedor de experiencias humanas ha estado siempre presente. Según este párrafo, está claro y evidente que existe una gran relación entre ambas disciplinas y abre un campo de colaboración muy extenso. Continúa diciendo este libro de orientación hacia los alumnos para que elijan precisamente la carrera de arquitectura: en cuanto a la relación literatura y arquitectura, la particularidad de esta vinculación consiste en que el relato apela a la imaginación del lector, que conforma en su mente el espacio descrito, sugerido, y que será particular e individual. Juega aquí un papel creativo por excelencia. El ejemplo más claro lo tenemos en Julio Verne, que describe de forma detallada edificios, ciudades, espacios inexistentes e imaginarios y que luego se hicieron realidad. Y lo mismo ocurre con nuestras novelas, que llamamos realistas incluso, en las que se inventan ciudades o se describen algunas existentes, deformándolas, pero que parecen realidades arquitectónicas. Tenemos que destacar como muy importante para lo que estamos diciendo la llamada literatura de viajes, en la que sus autores nos dejaron unas imágenes literarias de las ciudades y edificios que había en ellas cuando las visitaban, de tal manera que nos parecían imágenes reales. Recuerdo que hace unos días, cuando me nombraron hijo adoptivo, precisamente yo hice alusión a esos viajeros y a esa descripción que hacían de la ciudad de Antequera. Entre los textos literarios en los que la literatura y la arquitectura están interrelacionadas, podríamos citar Casa Tomada, de Julio Cortázar, Viaje a la Semilla, de Alejo Carpentier, y La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges. Pero no los trataremos porque nos alejaríamos mucho de nuestro tema central, que es la literatura en Antequera, o la arquitectura en la literatura de Antequera. Siguiendo con la búsqueda de datos para ejemplificar esta relación, descubrí cómo hace un tiempo una muestra en forma de exposición, denominada Arquitectura Escrita, hecha a base de textos literarios y maquetas, que aborda la arquitectura y la literatura desde hace 5.000 años, tuvo lugar en el Parque de las Ciencias de Granada y fue realizada por alumnos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Múnich. Y junto a textos de autores tan conocidos como el poema de Gilgamesh, o de Borges, o de Lorca, o de Humberto Eco, se presentaban y se exponían maquetas para ver la relación que existía entre lo que es la literatura o el relato literario y lo que es la realidad arquitectónica. Dos ejemplos ocurrió allí en esa exposición con maquetas y textos de Bodas de Sangre y de otras literaturas como por ejemplo la Biblia. Otro hecho digno de destacar fue cómo una comisión de expertos han expuesto en la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, la relación entre la arquitectura y la literatura en un curso. Según el doctor Parra, existen lugares comunes y confluencias entre la arquitectura y la literatura, donde una influye sobre la otra, y se pueden ver cuando un elemento arquitectónico es tratado en una obra literaria o cuando la literatura
genera obras literarias u obras arquitectónicas. En el curso se ha insistido mucho en la contemporaneidad sobre esa relación y por eso se han reunido escritores que hablan de arquitectos y arquitectos que hablan de literatos. César Antonio Molina ha afirmado que la literatura está presente permanentemente en nuestras vidas y por consiguiente en la literatura también. Tanto es así que junto a los signos y a la fonética es una de las necesidades más antiguas, ya que el refugio garantiza la supervivencia del hombre primitivo. Hay un ejemplo, un libro concreto de David Spurl, que se llama Literatura y Arquitectura, en el que el autor interpreta cómo las formas arquitectónicas habitan en la literatura moderna. También hace una relación histórica del papel de la arquitectura en la literatura, comenzando con los mitos de la casa de Odiseo, la Torre de Babel, pasando por las catedrales de la Edad Media, de cómo en los siglos XIX y XX ambas disciplinas se vieron alteradas por la industrialización, y termina analizando obras concretas y autores para demostrar esto. De nuevo, podríamos poner ejemplos de películas como puede ser La Odisea, La Ilíada, La Catedral del Mar, que podrían servirnos como enlace entre la arquitectura y la literatura, porque efectivamente hemos podido ver cómo en la película lo que era un relato literario se ha convertido en un hecho arquitectónico. ¿Cuántas veces hemos oído cuentos en los que se nos relata o describen edificios al revés y cómo la usan pequeños o grandes personajes? Entran y salen sin dificultad alguna y hemos pensado que era algo más que improbable e imposible. Sin embargo, en nuestros viajes hemos podido contemplar cómo, por ejemplo, en Magallud, Mallorca, dentro del complejo Catmundo Park, hay una casa al revés que es una gran atracción turística. Y lo mismo ocurre con otros edificios construidos al revés en Polonia, en Canadá, en Austria, en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos, que nos muestran cómo lo que en principio podría considerarse como una ficción literaria se convierte en una realidad arquitectónica. Centrándonos ya, una vez hecha esta breve introducción, de pleno en el tema que nos ocupa, empezaré por el escritor más conocido por los antequeranos, perteneciente a la Escuela de Poesía Antequerano-Granadina, de la que se ha considerado siempre su jefe. Se trata de Pedro Espinosa, y más concretamente en su obra Panegírico Antequera. En este libro nos describe sobre las antigüedades de Antequera. Dice: venerables ruinas en quien hallan descanso y misterio los más estrechos y achacosos anticuarios. De sus armas, un castillo custodia de la reputación de España, un león rampante de doradas lanas que defiende una provincia de virginales lirios que en el candor ponen en riesgo a la blancura, de sus templos que salen de los campos del aire a recibir las nubes, hablando las campanas alegrías, cuyos concentuosos coros destinados a tanto misterio tantas veces han quitado a Dios los rayos de la mano, dignados de sus efectos puros. Y en un apartado que denomina arquitectura, nos trata algunos edificios de Antequera afirmando lo siguiente: del castillo, tu fortaleza, a quien la edad apenas deja ser castillo, que con coronada de antigüedad desmoradamente estando quedo, dice las mudanzas del tiempo, devorador sacrílego que con igual pie la ha visitado con pasos desiguales, a quien ha sido lícito mucho en sus grandezas, de sus murallas, tus murallas, engastadas en plata y aprisionadas en cristal, que se miran en un medio fuente, medio río, que confunde los términos de ambos y en Guadalhorce muere de sí mismo. De sus edificios, los edificios, tus edificios suntuosos,
en cuyas reales fábricas se retratan los ánimos gloriosas pesadumbres, construidas de diferentes jaspes, que inmenso sitio ocupan de los vientos, y el sol luce con su licencia tus alcaicerías y lonjas enlazadas con ambos mundos, donde los caudalosos empleos presumen competir con la inefable verdad de los mercantes, de quien no ha sido ni aún sospechoso el crédito. De la naturaleza, sobre todo de los jardines, tus jardines, donde persuadido de tempestad de rosas que purpúrean vanidades arrogantes nace el día, y no una muchas flores, por verdad de las estrellas, tantas que alcanzan de cuenta a la aritmética, donde le falta olfato a tanta siria y a donde la curiosidad agradece el cuidado a los ojos a puertas de la admiración. De sus fuentes, tus fuentes que lavan más flores que arena y no menos sirven a la salud que al deleite, como se ve en la de la piedra, que es una inmensa laguna, habla 1000 sales y granjeándose paso en los estorbos con apacible uso, son pompa de arroyos, herederos de su plata, que cantando cristales con más almas que voces, dan música a los ojos y corriendo liberales florecen juventudes y atrevimientos verdes. En este caso se refiere precisamente a la fuente de piedra, que hoy ya no existe y que muchos autores antequeranos la han tratado por los beneficios para las enfermedades de esta fuente o el agua de esta fuente. De sus cuevas, tus cuevas no menos ocultadora de peregrinos que confusos secretos que a quien la curiosidad ha llamado a examen, asida al hilo de Teseo, mas ¿cómo sin él saldré de mi confusión? El siguiente autor, que en su obra literaria trata de la arquitectura, es Agustín de Tejada Páez, en cuya obra Discursos históricos de Antequera, en el tomo segundo titula su discurso tercero, donde se escribe la traza y arquitectura de la portada donde están las estatuas y mármoles antiguos. Nos da lecciones de arquitectura cuando afirma: después que hemos dividido las ciencias en la última arte de las mecánicas, que es la arquitectura, diremos lo que a ella pertenece. En esta se incluyen los entabladores y canteros, porque a la idea, traza y fábrica que está en la imaginación del artífice, se siguen las obras de la mano, y el que conoce la materia que labra y de que usa en alguna manera se puede llamar arquitecto, como dice Aristóteles. Pero puede darse esta diferencia, que el arquitecto entiende lo que se traza y hace, mas el cantero no siempre lo entiende, y así dice Platón en el Critofón, que de la arquitectura nacen dos cosas, que son el edificio y la hechura, que en la obra se fabrica y hace, y la arquitectura, que es la doctrina, regla y nivel con que se edifica, la cual doctrina y arquitectura, como dice el mismo Platón, consta de edificación y reglas que se deben guardar y maquinación. Luego, concretándolo en la ciudad de Antequera, nos lo ejemplifica, lo cual considerado el cabildo de la ciudad de Antequera, en una puerta que se llama de la Villa, hizo un edificio provechoso y de grande utilidad y curiosidad. Derribóse un muro que antes estaba y una puerta por donde se entraba del mercado alto a la villa y al castillo, porque con antigüedad estaba por algunas partes abierto y la puerta estaba a la labor mora con muchas vueltas y señas, de mucha incomodidad cuando acudía la gente a las fiestas de la iglesia mayor. Y hízose un muro nuevo en la que ocupaba la antigua, continuando desde las casas de cabildo hasta la pared de los escritorios, y este muro divide el mercado alto de la plaza de la iglesia mayor. En medio tiene una puerta de orden rústica, llana, con dos podios o pedestales a los lados y encima dos estatuas, la que está a la mano izquierda del emperador Trajano y la que está a la mano derecha de Publio Magno.
En lo alto una jarra de mármol blanco llena de lirios que son las armas de la ciudad. Encima del pedestal está una estatua del Hércules del tiempo de romanos y tiene en la mano las armas reales. Nos describe a continuación el letero que se podía leer en latín y aporta muchísimos más datos sobre el arco. Cuando uno lee esto y ve el arco actual se da cuenta de cómo debió ser el arco en la época en que Martín de la Plaza nos lo describe, porque ahora no se parece prácticamente en nada, por las reformas que se han hecho y por las esculturas que han desaparecido. Otro autor contemporáneo que escribe en verso sobre las murallas de Antequera fue Rodrigo de Carvajal y Robles, en su gran poema de épica culta, Poema heroico del asalto y conquista de Antequera. Concretamente se refiere a la máquina de guerra empleada para la conquista, a los escudos que llevaban los guerreros cristianos, a cómo abrieron una puerta en la muralla y al pendón de los cristianos, entre otras muchas cosas que nos narra o cuenta. Dice, por ejemplo, debajo de la concha de madera de las bastidas os señalo puesto, y al punto que se arrime la escalera a la muralla, habéis de echar el resto en trepar por el muro de Antequera, que si bien el peligro es manifiesto, quiero que vuestro espíritu valiente sobrepuje al peligro más potente. Hoy que tenemos al descubierto las murallas, podemos imaginarnos precisamente cómo iba colocando, según Carvajal, a sus hombres Rodrigo de Narváez, el infante don Fernando, para conquistar la ciudadela. De la misma época es este soneto segundo, dentro de sus poesías líricas, que escribió otro antequerano, Luis Martín de la Plaza, y que con un lenguaje figurado, al describir un edificio de forma metafórica, lo tenemos que incluir aquí. Cuando uno lee este soneto, que voy a leer a continuación, no sabe uno si realmente está describiendo un edificio real o si está dirigiéndose a una mujer a la que piropea o si está haciendo metáforas una detrás de otra, bien hilvanadas y que constituyen un magnífico poema. El caso es que también se puede pensar que se refiere a una construcción arquitectónica. Las puertas eran de rubí radiante, de topacio el umbral, de plata el muro, de jaspe el suelo y de azabache oscuro, y las altas columnas de diamante, las claraboyas de zafir cambiante, el techo de esmeralda y de oro puro, la torre y el chapitel de bronce duro, y daba guerra al cielo, envidia a Atlante. Este edificio de valor precioso, por ahí nos acogemos para creer que es a una construcción, este edificio de valor precioso labraba el arquitecto sueño vano, durmiendo en mi profunda fantasía. Yo por ver y tocar su rostro hermoso, abrí los ojos y tendí la mano, huyó, toqué la cama, vi del día. Aquí parece todo lo contrario, una poesía, una fantasía, una imaginación literaria, pero es bastante interesante la mezcla de la imaginación literaria y la posible realidad arquitectónica. Es curioso cómo en esta época se canta en diversos poemas, sobre todo en sonetos, a que los arquitectos suelen llamar arquitectura efímera, o sea, a esos monumentos que se erigen para celebrar algo o sobre todo para algún funeral, como podrían ser los túmulos o catafalcos que se erigían a la muerte de algunas personalidades. Concretamente, Luis Martín de la Plaza le dedica una serie de poemas a algunos túmulos, y voy a citar al menos a quienes se lo dedica y leer algunos versos. Por ejemplo, al túmulo de la condesa de Ampurias: detén el paso, huésped peregrino, admira en este mármol tristemente. Al túmulo de doña Margarita, reina de España: de piedra el corazón, reina de España. De bronce el pecho tienes, oh peregrino caminante. Al túmulo
de Felipe III, grave monarca ya de reinos cientos, mas antes 1000 resuelto en polvo leve, se abrevia contenido de una breve, en el que ves, oh huésped, monumento. Podríamos ir descubriendo y seleccionando poemas y relatos literarios de siglos, del mismo siglo XVII, del siglo XVIII, pero tendré que dar un salto para no extenderme demasiado y vamos a pasar al siglo XIX y el siglo XX en cómo en esta época algunos autores que escriben en Antequera, unos nacidos aquí, otros no, tratan los monumentos, tratan los edificios, tratan la arquitectura en general. Uno de ellos es Jerónimo Jiménez Vida, que hace un canto a Antequera en el que además de exaltar sus murallas, nos dice cosas como que tus murallas hablan que fuiste guerrera, son como las piezas de rota armadura que tras el combate nadie recogiera, son en el olvido la voz que perdura cantando que al cielo tocó su cimera. Esas viejas torres que se desmoronan fueron tu invencible coraza de aceros. La paz las ha roto, ya no te aprisionan, ha dejado la almena el guerrero. Pero el autor que ya trata y canta directamente los monumentos de Antequera como elemento poético concreto, podríamos decir que ya un tópico de él en Antequera, es precisamente el que dedica a la cueva de Menga, que dice: de la prehistoria en la región oscura, donde lidian la duda y o la certeza, titán de colosal musculatura, puso en ti su poder y su destreza. Sirvió de material a tu figura, granito que brindó naturaleza, mas precedió a la historia y aún perdura a través de los siglos su grandeza. Cuántas torres altísimas cayeron, cuántas frentes altivas se rindieron al polvo convertidas en escombros, mas tú guardas tu fuerte poderío y en prueba irrebatible de tu brío sostienes edades a los hombros. ¿Veis cómo nos describe algo en un estado bastante ruinoso, como va a ser en otros más? Por ejemplo, el Papa Bellota dice lo siguiente, Castillo de Papa Bellota: entre mellados muros que convierte el peso de los siglos en ruinas, ileso ante los golpes de la muerte, a cuyo acero la cerviz no inclinas, tu cuerpo envejecido pero fuerte, con orgullosa majestad empinas, como gigante centinela inerte de la ciudad hermosa que dominas. Ese reloj que en tus entrañas late va midiendo los años de hora en hora que del tiempo resistes al combate. Y cuando de mi sueño me despierta la campana, la canción sonora, me parece escuchar tu voz alerta. Os muestra cómo se encontraba en esta época algo que después lo hemos visto posteriormente en una exposición que se hizo hace unos años en la Real Colegiata de Santa María, del estado en que se encontraba hasta prácticamente bien entrado el siglo XX, como veremos después. Nos describe la Colegiata de Santa María de esta manera: vieja iglesia de todos olvidada, que el tiempo roe, la borrasca azota, tienes tu puerta a la ciudad cerrada y abres al cielo la techumbre rota. No tenía el techo, se veía, y hay fotos que se veía totalmente las nubes desde ahí. Del antiguo esplendor no guardas nada, ya tu fuerza titánica se agota, y al verte en mala hora derrumbada, celebrará el infierno tu derrota. Nunca a los hombres abrirás la puerta, aquí se equivocó, pues de ti no conserva ni memoria esta ilustre ciudad, dormida o muerta. Afortunadamente, que olvidando sus títulos de gloria, dejarte perecer en la reyerta es un borrón que manchará su historia. Afortunadamente, ya digo, y lo volveré a reiterar después, hay una serie de personajes importantes en el siglo
XX que se preocuparon de que este monumento no se derrumbase y hoy afortunadamente lo tenemos ahí como testigo de los tiempos. Curiosamente, yo no sé exactamente a qué cueva se refiere, pero él le titula un poema a la cueva de los órganos. Y dice así: palacio de algún hada de los cuentos, Almirra, tu belleza misteriosa, he sentido en mi frente la ardorosa caricia de elevados pensamientos. La negra entraña de la adusta sierra te oculta sin señal que te delate, y parece a la mente un disparate pensar que tal tesoro allí se encierra. Qué grande es la admiración que excitas. Cuelgan las blancas piedras de la altura, cual lágrimas heladas de amargura, que lloran 1000 y 1000 estalactitas. Palacio de algún Athos, tu grandeza es la voz grandilocuente que nos dice, concisa y convincente: solo Dios puede hacer tales portentos. Ve a Dios en tus encantos el creyente, y hasta el más descreído y terco ateo, si tu entraña contempla, dirá: creo en un ser sin fin, omnipotente. ¿O veis cómo se ve ahí la realidad en este caso, que es una cueva, que se llama de los órganos, y cómo le inspira este poema elevándose ya poco más o menos a la creación y a la bondad infinita de Dios? Otro autor también del siglo XIX, en este caso nacido en Granada, pero que con 6 años se trasladó a vivir con la familia a Antequera, en la que ejerció varios cargos, fue Baltasar Martínez Durán. Vivió en la calle Cantareros de Antequera. El año pasado hicimos alusión en el viaje, en la visita que hicimos a la calle y a los palacios que hay en ella. Vivía, ya digo, en la calle Cantareros de Antequera y se enamoró prendidamente de esta ciudad, hasta el extremo que, habiendo pasado un breve tiempo fuera de ella, concretamente en Madrid, cuando volvió expresó así su reencuentro: oh, qué dicha feliz, consoladora se siente en el espíritu agitado cuando se vuelve a ver lo que se adora, el cielo azul, el monte dilatado, los solitarios árboles del río, la roca, el manantial, la flor del prado. Cuántas veces, sentado en la ribera del Manzanares, recordé con llanto la vega deliciosa de Antequera y el Guadalhorce que le da su encanto. Sorprendido por su castillo, al que debió visitar y consultar muchas veces, y consultar todo lo relativo a su historia, escribe sobre él un poema extenso, nada más y nada menos que de 60 estrofas de 4 versos, que creo que suman en total 240 versos, redondillas concretamente, en las que rima, además perfecta, rima el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y hace una historia del castillo y plantea unas deliberaciones bastante interesantes sobre él. Lo saluda, lo denomina gloria de Antequera, fortaleza, grandeza de España, elogia a los dos Rodrigos, al de Vivar y al Narváez, hace comparaciones y reflexiones de todo tipo, en suma, un más que interesante poema sobre uno de los monumentos más representativos de nuestra ciudad. Leer los 240 versos casi nos llevaría el tiempo que tenemos de charla. Por eso he sintetizado un poco en los temas que trata. Pero no creo que haya una descripción más completa del castillo hecha por un poeta y en verso como es esta. Tampoco deja atrás lo que en esa época se denominaba como Cueva de Menga, que ha sido conocida hasta no hace mucho, que se conoce como Dolmen de Menga, pero todos la hemos conocido y la hemos visitado. Voy a ver la Cueva de Menga, como siempre hemos dicho, a la que le dedica un gran poema que titula A la soledad de unas ruinas, la Cueva de Menga. Y dice así, le produce la contemplación de esa ruina y de esa soledad, le produce o le inspira este poema. Late la inspiración, respira el alma, de estos escombros en el cráneo hueco,
Aquí todo es silencio, todo es calma, ni se enciende un rumor, ni se oye un eco. En lugar tan oscuro y misterioso, en recinto tan triste y solitario, encuentra el corazón dulce reposo, encuentra el alma noble santuario. O sea, todo lo contrario de hoy, que afortunadamente no va uno a visitar el Dolmen de Menga, que no haya allí bastantes personas que acuden a visitarlo y a contemplar la belleza y a estudiar el monumento prehistórico. Y desde esta soledad en la que encuentra el poeta y la cueva, eleva su pensamiento a Dios y le va aproximando al cielo. El poema es mucho más extenso. En otros dos sonetos describe de nuevo la cueva de Menga y el arco de Santa María de esta manera. También podemos hacer una reconstrucción de, si pensamos y vemos ahora los dos monumentos, las dos construcciones, y cómo las describe aquí, la diferencia que había entonces y que afortunadamente hay hoy. De la cueva de Menga dice: cuando el hombre ante ti piensa espantado, su inteligencia la razón suspende, mas si a tu oscura antigüedad desciende, se pierde su memoria en el pasado. La verde encina, el muérdano sagrado, allá en la inculta selva ver pretende, y el tosco dolmen su ilusión sorprende, aun con sangre de víctima manchado. Templo, en ti para de la ciencia el vuelo, tu inmensa mole oprime lo profundo, en ti Antequera envuelves en un velo, no te destruirá el tiempo furibundo, que aunque eres mucho peso para el suelo, tú eres ya tan antiguo como el mundo. Y del arco de Santa María dice esto: monumento glorioso, que severo, mientras la antigüedad que en ti haya medra, con sus recuerdos a la historia arredra, estás con tus escombros altaneros. Libro que cuando con afán sincero se está en tus hojas, lápidas de piedra, contemplando los tiempos tras la hiedra, cada letra parece un siglo entero. Vive, que el testamento eres sencillo, de una edad que con nombres iluminas, dando a Antequera con sus triunfos brillo. Tú eres, mirando al pueblo que dominas, un centinela al pie de su castillo, como un gigante envuelto en sus ruinas. No podemos pasar por alto otro gran escritor, muy amigo mío, don Juan Alcaide de la Vega, que es raro la obra en la que no hace alusión a alguno de los monumentos, los muchos monumentos que tenemos en Antequera, pero que es concretamente en dos de sus obras en las que la arquitectura de Antequera domina entre sus temas. Son, por un lado, Mi ciudad, en la que nos cuenta su historia, su espíritu y el lema tan bonito que tiene, por su amor. Nos describe sus casas blancas, tanto de campo como de la ciudad, sus calles en cuesta, con piedras redondas, gorditas, con grandes losas resbaladizas en las aceras. El reloj de Papá Bellotas, que lo define como un señor respetable, sentado en su trono de piedra rojiza, presidiendo desde la altura la vida de la ciudad, con la voz grave de su vieja campana y su semblante de señorón antiguo, familiar y adusto en su tiempo. Las iglesias, 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 en el centro y en los barrios, en la parte antigua y en la moderna, en el más apartado recinto al borde de la carretera. Iglesias, iglesias, iglesias. La fábrica de la Ribera, en el camino de la ermita, sobre la cabeza la mole de piedra de Santa María, se contemplan las fábricas en lo hondo, al pie de unos montes con jaras. Allí están con sus paredes desconchadas por el tiempo. El antiguo casino, del que todo el mundo habla sin haberlo visto, que coincidió su apogeo, nos afirma, con el tiempo romántico, en el que la levita era prenda usual. El polisón se sabía lo que era
el aire se poblaba de continuo con música de valses. Por otro lado, se da en su libro Paseos por Antequera, en donde nos describirá toda la arquitectura, que es muy abundante, que tenemos en nuestra ciudad, y que todo el libro es un ejemplo de cómo la arquitectura civil, religiosa, de jardines, de monumentos, etcétera, es un tema fundamental para la literatura en Antequera, y que lo podríamos leer todo entero como modelo de lo que estamos diciendo y al que ya hace unos años aquí mismo le dedicamos un homenaje al cumplirse, creo que eran los 50 años de su primera edición. Pero no tengo más remedio que terminar esta relación de autores que de una u otra manera han tratado en sus obras literarias la rica arquitectura de Antequera, con un autor con el que me unió una gran amistad y con el que compartí muchos momentos. Se trata de José Antonio Muñoz Roja. Con solo enumerar las veces que alude a la arquitectura de su amada Antequera, tendríamos más que suficientes datos para estar hablando muchas horas. Basta aludir las cosas del campo, historia de familia, las musarañas, y tantos libros en los que habla de Antequera, de las familias, de sus edificios, de sus casas solariegas, de sus dos edificios, el de su abuela, que hoy es los Carmelitas, y el del frente, que fue el que compró su padre, que es donde vivieron hasta que murió la madre. Todo eso lo describe y de una manera tan extraordinaria y tan asequible que es, desde luego, una maravilla leerlo una y mil veces. Pero me voy a detener en uno que para mí es el mejor de todos. Yo siempre que me refiero a él digo que debería ser el libro de cabecera de todos los antequeranos. Todas las noches deberíamos leer un fragmento de ese libro o un capítulo de ese libro, porque nos llenaría de orgullo y nos llenaría de ese antequeranismo, de esa su Antequera que tanto amaba y tanto quería, y que por desgracia muy pocos le conocían a él o lo conocían a él. Se trata de Antequera, norte de mi pluma, que como sabéis es un arreglo del hiperbatón de Pedro Espinosa en el panegírico, cuando dice a ti de mi pluma norte Antequera, pues él lo simplifica diciendo Antequera, norte de mi pluma. Y que yo terminé también el otro día mi charla o mi discurso por mi nombramiento diciendo que también será norte de mi pluma siempre. Pues bien, en esta obra, complicada en el sentido de dónde escribirla, el mismo prologuista, una persona tan extraordinaria como es don Francisco López Estrada, no sabía a qué atenerse para definir a tan complejo personaje de nuestra ciudad. Y decía en el prólogo ya esto, y todo esto se refería a lo que había escrito de su formación y personalidad, incitaría a José Antonio a descubrir los mundos secretos de su Antequera, encristalada en el tiempo, y a penetrar en el interior de la humanidad de sus gentes, como luego en las prosas narrativas que dedicó a su ciudad y a sus campos. Este libro está dedicado a la ciudad de José Antonio, Antequera, que guió muchos de sus propósitos literarios. Recoge aspectos muy entrañables para él, como son las iglesias, el castillo, las gentes con las que amistó, con una común dedicación a la ciudad. Con otras personas, entre ellas el arquitecto conservador de la zona, Prieto Moreno, logró salvar de la ruina el viejo castillo de Antequera y la gran iglesia, siempre inacabada, como decía él, de Santa María, y favoreció con su presencia y su acción la instancia de lo que hoy es el hermoso Museo Municipal en el más que reformado Palacio de Nájera. Pues bien, en este libro sobre su Antequera natal afirma cosas como: si el siglo XV fue para Antequera el de los hechos, el siglo XVI fue el de sus cantores. De pronto, por esa divina casualidad que hace surgir a los poetas,
La ciudad empezó a darlos a finales del siglo XVI. En estos finales del XVI ven a la ciudad perfilarse, que se consolida en el XVII y se prolonga y enriquece con tantas galas barrocas hasta bien entrado el siglo XVIII. Riquísima en su historia, rica en vestigios romanos y perdida en la Baja Edad Media, surge entre las leyendas de frontera y esa marca sigue caracterizándola. Yo no la veo sin melancolía cada vez que piso la ciudad vieja y la contemplo desde el arco de los gigantes, espaldas a la hermosa y afligida colegiata de Santa María. Cuando comenta el libro de su amigo José María Fernández, Las iglesias de Antequera, nos dice que es un libro que ofrece la edad heroica en la que Antequera fue frontera y en la que la Iglesia tuvo que remontarse al castillo para que al abrigo de las recias piedras no hubiese temor de profanación. De aquel San Salvador, nos dirá, enclavado en el mismo patio de armas del castillo y que tan justamente personificaba en su emplazamiento la hermandad de fe y armas y la gran justificación de éstas, nada queda. Se lamenta de las iglesias que se han perdido y de cómo ninguna se ha levantado desde entonces. También alude a la muerte de otro gran amigo suyo, Ramón Sorzano. No sé si las piedras antequeranas, dice, les habrá movido la noticia tanto como a mí. Ingratas serían si no. A él le deben, en buena parte, el permanecer en pie y la iglesia el haber conservado su hermosa techumbre y no ser o no seguir siendo convertida en un charco cuando Dios dice agua va, y tantas reliquias de la ciudad que gracias a él se reconstruyeron y hoy las podemos contemplar. Dedica todo un capítulo a elogiar la gran labor que realizaron en Antequera los alarifes, hoy arquitectos. Hay un barrio, que es el barrio San Antonio, donde todas las calles tienen un nombre de los grandes alarifes que hubo en Antequera, ¿no? Se refiere entonces a todos los alarifes que han trabajado en ella y está de acuerdo con José María Fernández en atribuir la planta de la iglesia de Madre de Dios, que la califica como una verdadera perla del barroco, tanto por su elegancia y armonía y armoniosa fachada, cuanto por su interior claro, riente y de bellísima línea, que se le atribuye a José de Bada, que también el recientemente fallecido Bonet decía que era posiblemente la iglesia conventual más bonita de España, pues ahí, a esa iglesia, también le dedica a José Antonio bastante literatura. Y se lamenta, es un capítulo precioso, cuando pasea por la calle Cantareros de la destrucción de casas y palacios, sobre todo de la iglesia de la Caridad, y nos dice que teme volver a pasar por esa calle para no encontrarse con nuevos derribos. Es que se apenaba. Yo hablé muchas veces con él de esto y me decía, Juan, es que esa calle no la conozco, esa calle era maravillosa, tenía unos palacios, tenía unos edificios y esa iglesia de la Caridad tan importante que hoy es un edificio de viviendas normal y corriente, no sé si bueno o malo, los arquitectos dirán, pero que no tiene nada que ver con lo que era entonces. Podríamos perdernos en el mar de todos los tiempos y seguir hablando de nuestro autor más famoso del siglo XX y parte del XXI, así como de tantas leyendas que tienen por tema edificios antequeranos, como puede ser el Arco del Nazareno, o el Cristo de los Avisos, o la calle Nájera, o la calle Fresca, con tantas leyendas y que describe monumentos, y el trazado de las calles y alguna que otra edificación extraña que había por ahí, o relojes, o capillas en distintas calles y demás, y de otros tantos autores, pero no podemos, tenemos que dejar paso al tiempo porque hay que ser breves, es lo bueno. Pero sin embargo, no quiero terminar con un ejemplo que para mí es
muy significativo. Para mí, la ficción, la imaginación literaria y la realidad, sea arquitectónica o normal, es algo que están íntimamente unidas. José Antonio, y yo he escrito sobre esto varias veces y en varias ocasiones, de pequeño disfrutaba visitando dos grandes cortijos. Uno, Villanueva de Cauche, con sus primas, las marquesas de Cauche, que por cierto él creía que iba a heredar sus bienes, pero no lo heredó él, es curioso, en fin. Y otro es el cortijo de la Alajuela, mejor dicho. Yo he tenido la oportunidad de visitar la Alajuela. José Antonio de niño disfrutaba cuando se montaba en el carruaje y desde la casería del conde o de cualquiera de los cortijos de la familia lo llevaban a disfrutar allí en el verano. José Antonio decía que era un palacio, no lo era, pero para él era un palacio. Y repitió una y mil veces que delante tenía posiblemente el mejor jardín del mundo. Hoy no hay nada, absolutamente nada. Hoy puede entrar cualquiera abriendo una puerta metálica que hay allí y lo único que hay es verde para los animales, animales sueltos, nada del edificio y nada, absolutamente nada, de lo que debió ser ese jardín tan bonito, tan precioso. Pero sin embargo, él, posiblemente la única foto que se conoce de la Alajuela, él está recostado sobre un árbol y yo creo que estaba meditando y reflexionando lo que fue y no es la Alajuela. Y entonces creo yo que pensó y escribió un poema que titula Elegía a la Alajuela. Yo lo he leído muchas veces, casi me lo sé de memoria, y cierro los ojos y yo me imagino lo que debió ser. Y todo por esa imaginación, por esa ficción literaria que describe una realidad de un niño, ya mayor, pero cómo la vivió de pequeño. Un montón de escombros es lo que queda de aquella entrada, de aquella reguerilla donde corría el agua, eternamente el agua, con la capillita de mis lecturas a fondo. Me decía que él se iba con su libro. El primer libro que le regalaron a su familia fue precisamente un libro de Machado. El retrato de Machado lo podíamos haber leído porque es también una imagen perfecta de lo que es la imagen literaria, cómo refleja ese cuadro, dibujo o fotografía que reproducen tantos libros sobre Machado. Pues ese libro era el que se llevaba allí, me contó muchas veces, que después, por cierto, en el incendio que hubo en su casa aquí en Los Carmelitas, se perdió el libro y lamentó casi más la pérdida del libro que el resto del edificio. Y aquí viene la imaginación. Busco la entrada y no está, y la estoy viendo sin poder entrar, aunque estamos viéndola. Y si entiendo el agua cantando, el agua correr, pero no puedo entrar en la estancia, porque la estancia, aunque la vea, ni siquiera la reguerilla donde el agua corría eternamente, ahora corazón abajo, y los ganados llegando al abrevadero, una larga tropa de mugidos balidos cencerros llegando dentro de mí al abrevadero, y el ruiseñor en la breña, y el culantro que huele todavía en el agua corriendo. Se refería, como he dicho antes, sin lugar a duda, a su estancia de niño, a ese cortijo llamado la Alajuela, que era su gran ilusión, su locus amoenus, su lugar ameno. Según José Antonio, él disfrutó allí tanto como jamás lo ha disfrutado nunca. Y por eso, precisamente, pensando en cómo fue ese edificio y lo que él recordaba, recreó, o después ya de mayor, cuando era empleado del Banco Urquijo, reconstruyó la casería en donde murió, la casería del conde, que prácticamente la hizo a su antojo y vivió o plasmó en la realidad arquitectónica lo que tenía
en una ficción literaria. Muchas gracias.